Hola a todos. Bueno, en un video anterior estuvimos hablando acerca de la obra Crimen y Castigo y en este video pues quiero hacer una pequeña em, demostración o más que demostración es como mostrarles a ustedes acerca de su autor que es el señor Fedor Dostoyevsky. Es un novelista ruso que nació en Moscú en el año 1821 y murió en San Petersburgo en el año 1881. Es decir, es un novelista que nació y murió, prácticamente vivió toda su vida en Rusia. Eh, Fue educado por su padre que eh, pues tenía un carácter muy malo, un carácter muy déspota y en realidad encontró cariño en su madre, ¿sí? Pero su madre murió prematuramente. Al quedar viudo su padre empezó a comportarse de una manera muy cruel y vil con Dostoyevsky, con Fyodor y lo envió a la escuela de ingenieros de San Petersburgo. Sin embargo, no por esta razón, Dostoyevsky dejó pues su pasión por la literatura y por estar escribiendo. A los 18 años su padre muere. Su padre muere eh, porque es asesinado y torturado por un grupo de campesinos e inconscientemente Dostoyevsky se da cuenta que de alguna manera él deseaba esto, deseó la muerte de su padre porque fue muy malo con él, porque lo trató de una manera que pues no lo deseaba en su momento. Eh, Al terminar sus estudios, que fue a la edad de los 20 años, decidió permanecer en San Petersburgo y empezó a ganar algún dinero realizando traducciones a diferentes tipos de personas que pues residían en ese momento allí. En 1846 publica su novela epistolar Pobres Gentes, que estaba avalada por el poeta Nekrasov y por el crítico literario Belinsky, que le valió una fama ruidosa y efímera, ¿sí? Ya que sus siguientes obras escritas entre este año 1846 y 1849 no tuvieron ninguna repercusión y pues de a poco empezó a pasar Dostoyevsky al olvido. En 1849 fue condenado a muerte por una colaboración que hizo con determinados grupos liberales y revolucionarios. Antes de que lo fueran a ejecutar fue indultado, ¿sí? Y a cambio estuvo 4 años en un presidio de Siberia. Esa experiencia la relataría él más adelante en Recuerdos de la Casa de los Muertos. Ya cuando pues Dostoyevsky termina su condena, fue incorporado a un régimen de tiradores siberianos, perdón, y contrajo matrimonio con una viuda con pocos recursos, la señora María Isabevsa. Tras largo tiempo en Edberg, que pues él recibió allá, recibió autorización para regresar a San Petersburgo, donde no encontró a ninguno de sus antiguos amigos ni eco alguno de la fama efímera que tuvo con su primera publicación. Publica en 1861 Recuerdos de la Casa de los Muertos, lo cual le devolvió la celebridad, le devolvió de alguna manera la fama por la forma en la cual él escribía. Para la redacción de su siguiente obra, Memorias del Subsuelo, que él publica en 1864, también se inspiró en su experiencia siberiana. Soportó la muerte de su mujer y de su hermano como una fatalidad ineludible. ¿Sí? Le pegó muy fuerte por aquello de su pasado, cómo fue y toda la cosa, pero sin embargo no dejaba de ser un genio de la literatura. En 1866 publica El Jugador y la primera obra de la serie de grandes novelas, que lo consagraron definitivamente como uno de los mayores genios de su época, el libro Crimen y Castigo, que es el cual pues nos corresponde, o en este caso me correspondió a mí realizar el análisis, como les decía, que se encuentra en el otro video. Eh, Sin embargo, él empezó por toda la situación que vivió a meterse en muchas deudas y sus acreedores empezaron a cobrarle, por lo cual abandonó Rusia y viajó indefinidamente por Europa junto a su nueva y joven esposa Ana Grigorievna. Durante uno de esos viajes su esposa da a luz a una niña que moriría pocos días después, lo cual sumió al escritor en un profundo dolor. A partir de ese momento sucumbió a la tentación del juego y sufrió frecuentes ataques epilépticos. Luego de esto nace su segundo hijo, por lo cual empezó a establecer un elevado ritmo de trabajo que le permite publicar obras como El Idiota en el año 1868 o Los Endemoniados en el año 1870, que le proporcionaron una gran fama y la posibilidad de volver a su país, en el que fue recibido con un gran entusiasmo. El eco que tuvieron estas obras empezó a llegar a su natal Rusia, ¿sí? En este contexto emprendió la redacción de
Diario de un escritor, obra en la que se erige como un guía espiritual de Rusia y reivindica un nacionalismo ruso articulado en torno a la fe ortodoxa y opuesto al decadentismo de Europa Occidental, por cuya cultura no dejó sin embargo de sentir una profunda admiración. En 1880 apareció lo que el propio escritor a nivel personal consideró su obra maestra, Los Hermanos Karamazov, en el cual condensa temas más característicos de su literatura, tales como agudos análisis psicológicos, la relación del hombre con Dios, la angustia moral del hombre moderno y las aporias de la libertad humana. Máximo representante, según el tópico de la novela de ideas, en sus obras aparecen evidentes rasgos de modernidad, sobre todo en el tratamiento del detalle y de lo cotidiano, en el tono vivido y real de los diálogos y en el sentido irónico que apuesta en ocasiones junto a la tragedia moral de sus personajes. Son elementos que le dan ese tinte personal, ese toque personal a Dostoyevsky y que emociona mucho al lector, puesto que él en sus obras, que son un poco extensas, él describe cada detalle minuciosamente y se basa mucho en la parte psicológica, lo cual hace que tú como lector te enredes con la obra, hace que tú te metas en el personaje, te metas desde la perspectiva de cada una de las personas que están alrededor del personaje, de las situaciones y demás. Ese es el señor Fyodor Dostoyevsky. Fue una persona pues que nos dejó una muy buena, un muy buen legado de literatura. Muchísimas gracias.